en la sístole, ¿sí? Y por lo tanto hay un reflujo de la sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen, esta imagen, pues bueno, invade aquí está como si fuera propiamente las dos imágenes de la estenosis, pero esta pues va para la insuficiencia, solamente que ahí no me quedó espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, como dijimos, pues en la estenosis, pues la válvula no abre bien adecuadamente, ¿sí? Entonces hay una obstrucción a ese flujo de sangre y entonces esta sangre que fluye, pues es, llamémosle insuficiente, no es adecuada, no le falta, ¿verdad? Parte de la sangre se queda de este lado. Esto ocurre en la sístole, ¿sí? Y digo, en la diástole y en la sístole, aquí pues se hace más característica la insuficiencia porque, pues ya dijimos, la sangre que debería de fluir hacia las pulmonares, pues al momento de dirigirse para allá se contrae el ventrículo derecho, pues la válvula está insuficiente, entonces este cambio de presión empuja sangre hacia la otra cavidad anterior, ¿verdad? Hacia la aurícula derecha del ventrículo o la aurícula derecha. Entonces aquí vemos sombreadito, iluminado en rojo, esa sangre que regresa, ¿sí? Muy bien. Entonces hasta aquí vamos bien. Yo creo que sí. Ok, entonces, pues bueno, en su etiología, la estenosis, pues ya lo habíamos comentado en otras clases, ¿verdad? No es tan común, pero esta pueda presentarse como una secuela de origen reumático, ¿sí? Una de las valvulopatías reumáticas, especialmente antes de afectar esta válvula, bueno, ya suele haber algún daño, por ejemplo, en la mitral, ¿sí? Y en la insuficiencia también tenemos un origen reumático, una causa reumática, pero aquí estas causas, pues esta etiología la dividimos en dos orígenes, uno funcional y uno orgánico. Uno funcional porque, pues en algún momento aquí el anillo valvular, el anillo de la tricúspide, pues puede estar comprometido, ¿sí? Entonces cuando esto se compromete, pues este ventrículo derecho, eh, llamémosle que se queda en desventaja, ¿sí? Porque tiene que soportar toda esa presión que va a ejercer. Y esto cuando se presenta de manera aguda, porque de manera crónica pues pueda no detectarse a tiempo, ¿verdad? Pues de manera aguda pues va a ser un poco más aparatoso, ¿no? Causas de esto pues es una hipertensión arterial secundaria a una tromboembolia pulmonar, ¿sí? También el aumento de la presión pulmonar, grave obviamente, ¿verdad? También nos puede ocasionar esta alteración del anillo valvular tricuspide. Y causas orgánicas, pues ya tenemos que es la más frecuente de estas causas orgánicas, una afección reumática, ¿sí? Un origen reumático. También tenemos esta causa orgánica congénita, ¿verdad? Que es esta enfermedad de Epstein. Esto, si recordarán, pues es una malformación congénita en donde pues esta válvula, ¿sí? Tiende a estar un poco más desplazada, ¿verdad? En dirección hacia el ventrículo. Entonces le quita espacio al ventrículo, la aurícula crece, ¿verdad? Se dilata, pero por esa malformación, ¿sí? Y bueno, y aparte hay alteración ahí del aparato valvular, de las valvas. Muy bien. También causa orgánica de la insuficiencia tricúspida, pues puede ser una ruptura de las cuerdas tendinosas, ya sea con o aparte una disfunción de los músculos papilares. Muy bien. Ahora en cuanto a su fisiopatología, pues ya habíamos comentado también alguna de estas cosas, ¿verdad?
Por ejemplo, en la estenosis, pues hay una fusión y acortamiento de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Hay un obstáculo en el vaciamiento de la aurícula derecha, porque pues esto puede estar, pues, no propiamente fibrosado, pero pues por alguna de las causas, ya dijimos, la reumática usualmente, ¿verdad? Pues pueda endurecer las valvas, ¿verdad? Entonces, debido a eso, pues hay una dificultad para vaciarse la aurícula derecha sobre el ventrículo derecho. Entonces queda parte de la sangre aquí mismo estancada, ¿sí? Por lo que esta cavidad, la aurícula derecha, pues tiende a crecer, a dilatarse, ¿sí? Y no nada más esto, pues en consecuencia todo lo que va antes de, es decir, por ejemplo, las cavas, ¿sí? Las cavas tienen que soportar esa presión por acumulación, estancamiento de sangre que se queda en la aurícula y va en sentido retrógrado, ¿no? Muy bien. Entonces, y esto con el paso del tiempo, pues no solamente va dilatando las cavas, ¿verdad? Sino pues el órgano inmediato a la cava inferior, que es la que recibe más volumen, ¿sí? De sangre, porque pues es la que lleva más volumen hacia la aurícula y aparte, pues se va a sobrecargar de volumen, entonces va a afectar a la circulación portal, parte de la circulación portal, especialmente causando esa hipertensión portal, ¿sí? Y es un tipo de hipertensión denominada posthepática, ¿sí? Es decir, no es ocasionada por una alteración en el hígado que aumente la presión portal, ¿sí? Y que pueda secundariamente ocasionar crecimientos de la aurícula, ¿no? Es viceversa, ¿sí? Entonces es una causa que sucede después del hígado, ¿verdad? Entonces es un tipo de hipertensión portal posthepática. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia tricuspidia, pues tenemos que aquí hay una sobrecarga de volumen, ¿sí? Y esto pues nos va a provocar dilatación también de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, ¿sí? Va a haber una regurgitación que ya lo habíamos comentado. Y bueno, pues esto también pueda llegar a afectar un poco, como en el caso de la estenosis, ¿verdad? Pero aquí por aumento de la presión. Pero esto es conforme se va haciendo más crónico, sí, más grave. Pero de principio, bueno, pues esa dilatación de la aurícula derecha por este reflujo. Entonces, aunque se parezcan, ¿verdad? Hay diferencias en cuanto, por ejemplo, a su fisiopatología, cómo se van generando, ¿sí? Muy bien. Bueno, y en cuanto a al cuadro clínico y la exploración, pues bueno, en el cuadro clínico tenemos que en la estenosis, Doctor, ¿sí? entonces la dilatación de las cavidades derechas, o sea, por ende el resultado viene siendo lo que es la hipertrofia del miocardio. Sí, sí, primero de la aurícula derecha, va a haber una dilatación, ¿sí? Ok, Hipertrofia va a ser más en la insuficiencia, va a haber aquí, pues bueno, se supone que la fuerza de contracción es la misma, ¿verdad? Pero hay menos volumen porque eh, volumen de que está aquí se regresa, ¿verdad? sí, Hacia la aurícula derecha. Entonces, bueno, en primer lugar, antes de haber una hipertrofia, pues va a haber una dilatación de la aurícula, ¿sí? Y en los dos va a haber dilatación auricular. Pero en la estenosis, debido a este volumen que se queda aquí residual acumulado, aparte de dilatar a la par la aurícula derecha, pues va a sobrecargar el sistema venoso, ¿sí? Especialmente las cavas. Eh, y entre las cavas, pues la más afectada pues va a ser la cava inferior, porque esta pues lleva más cantidad de sangre, ¿verdad? Por toda esta parte inferior del cuerpo. Este, y el órgano principalmente afectado pues va a ser aquí el hígado, ¿verdad? Esta circulación portal. Entonces, sí. la estenosis va a caracterizar
caracterizarse más por esta afección, esta hipertensión portal, que la insuficiencia. La insuficiencia sí lo puede causar, pero tendría que ser esto más crónico. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, y en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues bueno, ya dijimos que va a haber una congestión venosa sistémica, ¿sí? Esta congestión venosa sistémica, aparte de causarnos ese aumento de la presión portal, pues vamos a encontrar aquí en el paciente pues edema de miembros inferiores, ¿sí? Ascitis por esta hipertensión portal. Van a haber algunos otros síntomas pues un poco pues vagos, por así decirlo, ¿verdad? Astenia, dinapnia, molestias abdominales, claramente por este aumento de la presión portal, ¿sí? El dolor, sordo en hipocondrio, pues bueno, por lo mismo, ¿verdad? Insuficiencia hepática con el paso del tiempo, ¿sí? De manera crónica, cirrosis cardíaca, es decir, va a haber cirrosis, va a haber daño ahí al parénquima hepático, ¿verdad? Pero, pues esto no es causado por una hepatitis, por algo de esto, sino pues esa cirrosis va a ser de origen cardíaco, ¿sí? Por todo esto que ya estamos comentando. Caquexia tricúspide, ¿sí? Es otra de las causas. Estos síntomas se van repitiendo en la mayoría de las valvulopatías derechas, ¿sí? Pero bueno, espero yo que no se presta confusión, ¿verdad? Porque sí los síntomas pueden parecerse, pero bueno, los orígenes son un poquito diferentes y va a haber ahí diferencias sutiles, ¿no? Es decir, en algunos casos va a estar más acentuada una cosa que en otra. Entonces, a diferencia en la insuficiencia tricuspidia, ya dijimos que al principio puede cursar asintomático, puede la persona no darse cuenta, ¿sí? El soplo va a ser un soplo sistólico. En el otro, pues puede haber ahí características diastólicas, hayamos comentado, ¿no? En el cefoco tricuspidio, igual se repiten algunos síntomas como esa caquexia tricuspidia, cianosis, ictericia, fibrilación auricular, hepatomegalia, ¿sí? Edema, citis. Entonces, pues sí son parecidos los síntomas, pero en la estenosis, pues estos se van a presentar, llamémosle, aunque sea en fases iniciales, puedan estar más acentuados los síntomas que en la insuficiencia, ¿sí? Y bueno, otra de las cuestiones que habíamos comentado en clase, pues es el hígado tricuspidio, ¿sí? El hígado tricuspidio, pues es este conjunto de síntomas, de signos, ¿sí? Caracterizado por una congestión y necrosis, a final de cuentas, ¿verdad? Por ese aumento de la presión, por el volumen que se está retornando. Y esto, pues, esta necrosis, pues, afectada ahí en el centro lobular hepática, ¿verdad? Pues, bueno, va a causar con el paso del tiempo la cirrosis, ¿verdad? Pero es a lo que se le conoce como hipotricusia. Entonces, la exploración física, pues bueno, ya dijimos características, aunque los síntomas se parezcan, ¿verdad? En la insuficiencia, pues hay un soplo sistólico y en la estenosis es un soplo diastólico, y los dos en foco tricuspidio, obviamente. Entonces, eso es una diferencia, ¿verdad? Muy característica. Los síntomas se parezcan y nos puedan causar un poquito de confusión, la exploración nos va a empezar a definir. Soplo diastólico para estenosis, y soplo sistólico para insuficiencia tricuspidia. Y de estos, con sus características, ¿verdad? Que pueda tener en el soplo diastólico, pues un chasquido de apertura, un retumbo, y en la radiografía podamos ver datos de crecimiento auricular derecho, ¿sí? Que pues la radiografía pueda verse un poquito parecida en las dos, ¿verdad? Vamos a encontrar datos de hipertensión venosa periférica, incurgitación yugular, por lo que comentábamos del aumento de volumen en las cavas, ¿verdad?
ingurgitación en venas de la cara y venas sistémicas, hepatomegalia y esplenomegalia junto con ascitis. Síntomas que ya estábamos comentando anteriormente. Y en la insuficiencia, pues bueno, ya dijimos el soplo sistólico. No sé por qué lo dejé allá, debería estar acá abajo, pero bueno, ese soplo sistólico. Y tenemos síntomas centrales y periféricos. Creo que lo dejé allá porque no me cabía aquí. Síntomas centrales, pues es esta dilatación en el ventrículo derecho y el soplo de la insuficiencia tricuspide, ¿sí? Que es ese soplo, ya dijimos, el sístole. Y síntomas periféricos, pues una onda de regurgitación tricuspidia, síntomas de insuficiencia hepática crónica, caquexia, atrofia de músculos maceteros y temporales, ictericia con palidez discreta y cianosis. Y a estos síntomas, a todos estos, es lo que se le conoce como fases tricuspidias, que dijimos, pues a veces puedan confundirse, ¿verdad? Puedan estar, no ser claro para cuál, ¿verdad? Pero en cuanto a la exploración, pues el tipo de soplo nos va a definir. Pruebas complementarias, y si se dan cuenta, pues aquí ya no repito algunas cosas, ¿verdad? Nada más lo dejo en una cardiomegalia, pero a expensas de cavidades derechas, hablando de la insuficiencia. En estenosis, pues comentamos que en el electro, pues va a haber datos de crecimiento de la aurícula derecha. Recuerden que pues en el electro, eh, esto lo podemos ver con alteraciones de la P, no sé si recordarán ahí. En la radiografía, pues igual vamos a ver datos de crecimiento de la aurícula derecha. En el ecocardiograma, pues esto, por ejemplo, en el modo M, pues podemos encontrar alteración de la válvula tricuspidia que puedan estar iguales a los de la válvula mitral, ¿sí? Porque pueden ir de la mano. Habíamos dicho que en su etiología, cuando es esta causa, ¿cómo se llama? Por reumática, ¿sí? Usualmente pues suele estar primero afectada la válvula mitral y después la válvula tricúspide. Y en el eco bidimensional, pues bueno, esto ya habíamos comentado, al igual que que en las demás valvulopatías, pues nos va a establecer el diagnóstico, ¿sí? Vamos a ver ahí la dinámica del flujo también, especialmente con el Doppler. Aunque aquí ya no puse más, ¿verdad? De las pruebas de insuficiencia porque parece muy repetitivo, ¿no? Aunque claro, el diagnóstico nos lo va a dar el ecocardiograma bidimensional o Doppler, ¿sí? Por la dinámica del flujo, cómo se va a ver, especialmente en la insuficiencia, pues ese reflujo. Entonces, bueno, pero son características que aunque se parezcan, dijimos que hay detallitos que van a ayudar a diferenciarlos. El tratamiento en la estenosis tricuspidia leve o moderada, pues puede ser especialmente con diuréticos y algunos vasodilatadores, especialmente diuréticos, ¿sí? Para tratar de disminuir los volúmenes. Y en una fase severa, pues bueno, esto ya se va a tratamiento quirúrgico. Y en la insuficiencia, pues ya dijimos que al principio, aunque no tenga síntomas, es decir, que el paciente pueda ser asintomático, pero una vez detectado esto, bueno, pues el tratamiento es muy parecido, ¿verdad? Especialmente con diuréticos, ¿sí? Casos severos, al igual que la estenosis, pues el reemplazo valvular. Muy bien, entonces son parecidas, pero con esas diferencias, llamémosle, pues no son sutiles porque son muy características esas diferencias, especialmente el soplo en la exploración y el ecocardiograma que nos va a definir el diagnóstico. Pero, pues en cuanto a la clínica, hay que asociarlo bien, ¿verdad? Pues estos datos, ¿no? De caquexia tricuspidia, los datos del aumento de la hipertensión portal, vaya, las fases tricuspidia, pues son cosas también muy relevantes. Bueno, antes de cambiarme a las otras, no sé si aquí tengan dudas en cuanto a estenosis, insuficiencia tricuspidia.
Aunque si alguien tiene alguna duda, bueno, me comenta y nos regresamos. Y bueno, ahora nos vamos a la estenosis e insuficiencia pulmonar, ¿sí? De vuelta, pues vámonos a lo básico que es el concepto. Pues ya sabemos que estenosis va a haber una obstrucción, ¿sí? Una obstrucción al flujo. Y en la insuficiencia, pues va a haber una incapacidad de la válvula, y por lo tanto suele haber un reflujo, ¿sí? Entonces, bueno, y ahora estamos hablando de la válvula pulmonar, es decir, de esa válvula que permite el paso de la sangre del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Entonces, bueno, vemos que en la estenosis, pues el 10% de estas son meramente congénitas, ¿sí? Y bueno, pues algunas de estas, de las demás, ¿verdad? Pues puedan ser secundarias a otras cuestiones, ¿verdad? A algunos factores genéticos, a lesiones valvulares. Meramente, pues aquí tenemos causa reumática, ¿sí? Crecimiento normal de las cuerdas tendinosas, y bueno, esas son entre las causas principales. Y en la insuficiencia, pues ya dijimos que la válvula no tiene la fuerza adecuada, ¿verdad?, para cerrarse adecuadamente, y por lo tanto, pues, hay un reflujo, ¿sí?, de sangre de esas arterias pulmonares de vuelta hacia el ventrículo derecho. Muy bien. Y bueno, pues entre las causas que hay, pues tenemos aquí afecciones de la propia arteria pulmonar, ¿sí? Y esto puede ser secundario a una hipertensión pulmonar, ¿sí? También puede ser causa endocarditis, sífilis, malformaciones congénitas como el síndrome de Marfan, o dilataciones del anillo valvular, ¿sí? También algunos tipos de cáncer. En la estenosis, pues quise poner aquí los grados, ¿verdad? Porque pues va como al igual que en otras valvulopatías, aquí la presión, el aumento de la presión nos va a dar también una severidad, ¿no? Tenemos que presiones de 25 a 49 milímetros de mercurio, pues se considera leve, moderado hasta 79 y severo ya de 80 en adelante. En cuanto a la fisiopatología, pues ya lo comentamos, ¿no? En la estenosis hay una obstrucción de las válvulas pulmonares, de la válvula pulmonar, ¿sí? Al haber esta obstrucción, pues esto aumenta el tiempo de vaciamiento del ventrículo derecho y aumenta el tiempo, la presión y la sobrecarga del volumen sistólico del ventrículo derecho. Y en la insuficiencia, pues ya dijimos que esta válvula pues no tiene la fuerza, pues hay un reflujo, ¿sí?, del tronco pulmonar hacia el ventrículo derecho, y entonces el ventrículo derecho se va a sobrecargar, y al sobrecargarse pues se dilata, ¿sí? Muy bien. Y bueno, por otra parte, en cuanto a los síntomas, pues vamos a tener especialmente hipertrofia, ahora sí, del ventrículo derecho en primer lugar, ¿sí? En estos casos, ¿verdad? En las otras dos valvulopatías dijimos que primero la aurícula, ¿sí? Y con el paso del tiempo, bueno, puede aumentarse también la hipertrofia ventricular. Y aquí no, en estas ocurre lo contrario, ¿verdad? Lo primero que se afecta, pues, es el ventrículo, y ya después, pues, la aurícula. Entonces, pues bueno, hay hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Al hipertrofiarse el ventrículo derecho, pues bueno, también puede haber ya con el paso del tiempo, pues ya dijimos, puede agregarse ahí una dilatación de la aurícula derecha, y esto pues generar una insuficiencia cardíaca derecha puramente, ¿verdad? Aunque haya una hipertrofia del ventrículo derecho en la estenosis aórtica, pues no va a haber una adecuada margen para que se distienda ese ventrículo, ¿sí? Entonces va a estar disminuido esa distensibilidad, ¿sí? Y va a haber una hipertrofia que va a obstruir un poco más, va a quitar más espacio, ¿sí?
Y bueno, también esto va aumentando la presión, claro. Y bueno, también va a haber una menor resistencia para el vaciamiento de la aurícula derecha, ¿verdad? Porque le va a restar espacio al ventrículo derecho, entonces, pues la aurícula pues no va a perder margen para vaciarse. Y en la insuficiencia pulmonar, pues en un principio puede cursar asintomática por bastante tiempo, y ya cuando presenta síntomas, pues estos pueden iniciar con una fatiga, con un dolor precordial, algunas palpitaciones y síncope. Entre los signos que se puedan encontrar, pues pulsaciones sistólicas, especialmente en el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿sí? A diferencia de la estenosis pulmonar, que estas puedan ser igual en el segundo espacio intercostal, pero de la línea paraesternal derecha. Puede haber frémito, sistólico y diastólico, ¿sí? En cuanto a los signos también, aparte, ¿verdad? Pues vamos a encontrar, igual que en las otras valvulopatías derechas, pues algunos datos de afección a las venas, ¿verdad? Periféricas, especialmente la yugular, ¿sí? Y puede haber cianosis distal, cianosis, pues porque ya no hay un adecuado volumen que se esté yendo a oxigenar y esto, pues, cuando sale del pulmón esta sangre oxigenada, pues es un menor volumen del que está llegando, ¿verdad? Porque no está pasando bien, o porque se está teniendo reflujo, ¿sí? Entonces, bueno, pues al final de cuentas se va a traducir en una cianosis distal, ¿sí? Puede haber dolor precordial, ¿sí? Por esa acumulación de volúmenes, taquipnea, fatiga y taquicardia. Y en la insuficiencia pulmonar, pues bueno, puede haber aquí estar acentuado ese segundo ruido a la exploración y se marca el desdoblamiento, ¿sí? También puede haber un chasquido de expulsión sistólico. El soplo diastólico regurgitante se puede escuchar en el tercero y cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Y se va a escuchar un poco más, ¿verdad? Va a estar más aumentado cuando se realiza una inspiración, ¿sí? Y tenemos aquí pues una imagen. En esta imagen, pues nos habla del crecimiento de las cavidades, ¿verdad? Especialmente derechas. Y esto pues lo vemos en el electro con esta decreción de la R, ¿verdad? Siendo estas R's en la parte derecha, pues muy altas, ¿sí? Muy altas para pensar en una hipertrofia derecha. Caso contrario que sucede en las hipertrofias ventriculares izquierdas, ¿verdad? De esta línea diagonal, pues va al revés, de las derechas hacia las izquierdas. Bueno, también tenemos, por ejemplo, estas imágenes del eco, pues en donde vemos alteraciones en cuanto al flujo, ¿sí? Y pues disfunción valvular también. Y agrandamiento de las cavidades, ¿sí? Esta que pues no debería de estar así tan aumentada, pues bueno, aquí la vemos bastante dilatada. Y en la radiografía pues podemos ver, claro, aquí se ve pues una cardiomegalia, ¿verdad? También se ve que pues el ventrículo izquierdo pueda estar comprometido, pero bueno, sobresale también bastante pues este aumento de las cavidades derechas, ¿sí? Entonces, pues muy probablemente en esta radiografía pues hay también una lesión mitral, ¿sí? ¿Mitral? Sí, mitral. Entonces, aunque haya datos, ¿verdad?, de hipertrofia ventricular, pues sobresale bastantísimo, izquierda sobresale bastantísimo el aumento de las cavidades derechas, ¿sí? Muy bien. Y por último, pues bueno, el tratamiento pues va a ir igual que en las pasadas, ¿verdad? Disminución de los volúmenes, y si no, pues ya por último el reemplazo quirúrgico. Entonces ya por eso, pues en estas últimas no hice tan repetitivo
en cuanto al tratamiento y a otros datos, ¿verdad? Porque pues va a ser prácticamente lo mismo, ¿verdad? Crecimiento de las cavidades derechas. ¿Sí? Muy bien. Por último, pues aquí les pongo unos recordatorios que ya lo hemos estado comentando bastantísimo, que el diagnóstico en las valvulopatías, a final de cuentas, el gol estándar, pues va a ser el ecocardiograma, ¿sí? No va a ser suficiente nunca un electro ni una radiografía, pues estas nos van a orientar, claro, ¿verdad? Pero el diagnóstico, aparte de la clínica, porque la clínica en cuanto a los soplos, esto es lo que nos va a definir un poquito en cuanto a la orientación de la sospecha. El ecocardiograma, pues es el gol estándar, es lo que nos va a confirmar el diagnóstico. Y bueno, pues son unos tips, ¿verdad? Que si hay estenosis en el ecocardiograma, pues vamos a ver una disminución del volumen del movimiento valvular, ¿sí? Y si hay una insuficiencia, pues vamos a ver el chorro regurgitante, ¿sí? Característico de las insuficiencias. Muy bien. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, chicos. Por mi parte, no. Bueno, entonces esta ahorita se las paso. Espero que no se me olvide. Ahorita acabando el repaso, se lo mando a su compañera para que lo tengan ahí para su estudio y cualquier cosa, pues. Eso es lo que le iba a preguntar. Sí, no hay problema, ahí se las paso. Gracias. Bueno, y ahora tenemos ahí un poquillo de tiempo, entonces vamos a ver cuántos son. Son 17, 16. 16. Entonces vamos a hacer 2 equipos, ¿sí? Los primeros 8, aquí ustedes están viendo, es Alelí Reyes, Carla, Carlos Ochoa, Eduardo, Guillermo, Ismael, Javier, creo que me falta uno, y Jessica, ¿sí? Va a ser un equipo. ¿Y son 8 o son? Sí. Ay, alguien ya me lo mandó. Somos 15, creo. Sí. Son 15, a ver, es que yo aquí veo 18 personas menos yo, 17 pensaría. Entonces, pero no, ¿verdad? A ver, déjenme chico. Sí, pues a mí me salen aquí contándolos 16, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sí. 11, 12, 13, 14, 15. Sí, está presentando, sí. 16. Entonces sí son 8, ¿sí? 8 y 8, 2 equipos de 8, ¿sí? Entonces, a ver otra vez, espero que ya no se mueva esto. Ustedes ahí tomen nota. Equipo 1, Alan, Alelí, Carla, Carlos, Eduardo, Guillermo, Ismael y Javier. Es el equipo 1. Y los demás, bueno, ahora Jessica aparecería en el equipo 2. Jessica, Jesús, Juan, Karen Corsino, Liliana, Miguel, Olivia y Raquel. Sí, Raquel, ¿verdad? De la Cruz Gómez. Bueno. Sí, ok. Entonces, son 2 equipos, 8 y 8. Les voy a pedir que me manden ahorita en este momento un WhatsApp, Carla, del equipo 1, y pues, ¿quién será del equipo 2? Que se agregó Junior. Junior se va para el equipo 2. Y bueno, pues Junior, que me mande mensaje, o no sé quién, alguien que tenga el número de todos los demás. ¿Y qué es lo que digo? Nada más uno para yo mandarle la información a uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Ajá. Ok, no creí que me preguntaban algo. Sobre eso que comenta del equipo 2, ¿sobre qué es, perdón? Okay. En internet. Sí, pues nada más van a discutir sobre un caso. Y les voy a mandar un pequeño caso, está cortito.
con unas preguntas. Entonces, las van a platicar entre ustedes, las van a resolver entre ustedes. Ah, muy Yo bien. creo que nos vamos a tomar unos 20 minutos, yo creo, 15 minutos a lo mucho. Digo 20 porque de aquí en lo que se ponen bien de acuerdo por llamado, o no sé, o si se hacen otro grupo de, otra videollamada de Meet, ¿verdad? Ven que se puede hacer varias simultáneas. Entonces, bueno, le voy a mandar el caso, a la hojita, ahí a uno de ustedes y ya ustedes lo comparten con los demás, ¿sí? Y ya discuten, ¿verdad?